Capítulo 15. Esta noche. En la mañana, el despertador de Rebeca toca antes, y no hay peleas acerca de quién usa la ducha primero, debido a que tu trabajo está solo unas pocas cuadras de aquí, así que tienes mucho más tiempo en la mañana de lo que estás acostumbrada, por lo que te acuestas en el sofá a ver dibujos animados con Bombón junto a ti. Le acaricias la cabeza. No estás acostumbrada a estar tan relajada, y especialmente en la mañana en un día de trabajo. Con horror notas que tienes una marca de color rosa en el cuello e intentas cubrirla con maquillaje y con el pelo. Tienes que planchar tu ropa de trabajo, ya que solo las metiste en tu maleta sin pensarlo 2 veces. Una vez que está lista, Rebeca está esperándote en la sala de estar. Suspiras al verla que lleva una camiseta blanca con una falda de color negro, su pelo suelto y ligeramente ondulado en algunos lugares. Se pasa la mano por el pelo, por lo que se levanta con gracia, revelando su cara y sus orejas. Tragas saliva con dificultad. Ella sonríe cuando ella te descubre. ¿Te gusta?, pregunta con timidez. Caminas hacia ella y colocas tu dedo sobre la comisura de los botones y lentamente pasas los dedos por el material. Sientes que su cuerpo se estremece un poco una vez que llegas a sus pechos y sabes por qué. La parte posterior de tu dedo roza su pecho, que se endurece casi al instante de tu toque. Se oye un suspiro tranquilo salir de su boca y sonríe mientras sus orejas y mejillas toman una tonalidad roja. Me gusta. Respiras de nuevo. Tiras de su blusa y dejas que se retraiga hacia el pecho con fuerza. Ella exhala y solo ríe. Es tu culpa. Tú sabes que debes usar sujetador al igual que el resto de nosotras, ¿verdad?, dices al colocar ambas manos en tus caderas, sonriéndole con autosuficiencia. Su pecho sigue un poco agitado. Ella voltea los ojos. Sabes que es totalmente injusto. La sociedad sexualiza a los pechos femeninos, pero no a los pechos masculinos. ¿Por qué a los chicos se les permite caminar en el verano sin nada arriba, pero cuando una mujer lo hace de alguna manera es inapropiado? Solo son las mismas partes del cuerpo. Es totalmente sexista y racista. Parpadeas y te echas a reír, sin tener una idea de que tocaste un tema tan sensible. Supongo que es cierto, aunque no veo por qué eso es racista. Porque lo digo yo. Se bufa y camina hacia el pasillo y desaparece de tu vista. Sonríes por dentro. No puedes discutir con eso. ¿No crees que alguna vez te hayas sentido tan feliz de ir a trabajar, caminando con el aire fresco de la mañana, con el brazo de Rebeca envuelto alrededor del tuyo, sin pasar por alto los aromas de las cafeterías y panaderías? Estás demasiado feliz para hablar, por lo que solo aprietas el brazo de Rebeca con la mano cada ciertos minutos para recordarle que estás feliz, que el que ella esté aquí contigo te hace feliz. Te tropiezas un poco porque no estás ni siquiera mirando dónde vas. Estás sonriéndole estúpidamente a ella. ¿Estás bien?, ella pregunta y sonríe. Tu sonrisa solo se ensancha y solo te ríes de ella, al sentir que tu estómago está flotando. Ella entrecierra los ojos con una sonrisa en su rostro. ¿De qué te ríes? Lo siento, yo solo creo que... Estoy feliz. Bueno, dice bajando la voz. Estoy feliz también. Ríes de nuevo y miras hacia el suelo tratando de ocultar tu rubor. Es lunes por la mañana y por lo general odias los lunes por la mañana. Finalmente llegan al edificio donde trabajas
y es bastante conveniente que Rebeca esté literalmente al otro lado de la calle, ya que pueden ir andando al trabajo las dos juntas. Vivir con ella por el momento te va a tomar algún tiempo para acostumbrarte, pero no parece tan abrumador como te parecía ayer. Rebeca suelta tu brazo y se para justo frente de ti. Probablemente tenga una montaña de papeles para ponerme al día, refunfuña mirando la ventana de su oficina desde la calle. Probablemente no llegaré a casa hasta tarde, dice y mueve la boca hacia un lado. A casa. Es extraño referirse así. Oh, dices un poco decepcionada. Iba a hacer la cena, susurras. Rebeca te da una sonrisa perezosa y coloca suavemente su mano sobre tu antebrazo, inclinándose para llegar a tu oído derecho. Esa es una idea maravillosa, pero estoy segura de que voy a encontrar algo para comer. Ella se inclina hacia atrás y hay un brillo en sus ojos y no estás segura si está jugando de nuevo contigo. Así que solo asientes, porque en realidad no quieres que se vaya. He decidido que voy a tomar 2 semanas de descanso e iré a Chiang Mai contigo, le informas a ella. Mi jefe probablemente no va a estar feliz, pero lo que sea. Yo soy lo mejor que tiene en ese piso. No creo que me despidan. Le sonríes con gesto de confianza. Rebeca sonríe y pega un grito de alegría. Ella corre hacia ti, envolviendo sus brazos alrededor de tu cuello en un cálido abrazo. Ríes incontrolablemente mientras salta de arriba abajo sobre sus pies. Gracias, 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 dice con rapidez y se aleja con una expresión de éxtasis en su rostro. Nos vamos a divertir mucho, teniendo en cuenta cómo te has estado sintiendo últimamente. Voy a intentar mi mejor esfuerzo para hacerte tan feliz, dice como si fuera una promesa y asiente con la cabeza. Es casi una niña que promete comportarse. Tu corazón se hincha en tu pecho y garganta. Rebeca, suspira suavemente, inclinando la cabeza. Tú no necesitas intentar hacerme feliz. Tan solo estar contigo me hace feliz. Dice, con los ojos abiertos de asombro, como si no pudiera creer lo que está oyendo. Ya veo. Sonríe tímidamente y mira hacia abajo a sus pies, ahora nerviosa. Ella es tan linda y estás tan feliz que tienes ganas de llorar lágrimas de felicidad, pero no crees que tengas la energía. Bueno, dice finalmente, deslizando sus pulgares de abajo hacia arriba y jugando con la correa de su bolso. Mejor me voy. Voy a estar pensando en ti todo el día, Frin, dice con una risita, y ella está saltando hacia el semáforo del cruce de la calle antes de que puedas responderle. Sonríes estúpidamente cuando cruza la calle. Tus ojos caen a su trasero y a la piel expuesta de sus muslos. Dejas escapar un suspiro. Tragas saliva cuando te das cuenta que realmente quieres hacer el amor con ella. Quieres demostrarle lo mucho que te hace feliz. Sonríes con satisfacción al entrar al edificio de tu trabajo. Tal vez acabas saltando encima de ella tan pronto llegues a casa del trabajo. Es mejor ser impulsiva y espontánea. Después de todo, así es casi todo con Rebeca. Estás contenta de venir a trabajar, porque después de horas de clasificar la nómina de pago, nadie se molestó en hacer notar tu ausencia y se siente como si estuvieras de nuevo normalmente igual. Todavía odias este puto trabajo, pero por una vez estás agradecida de que estás aquí para distraerte de tus pensamientos. Te sientas en tu escritorio y rápidamente pulsas el lápiz contra el borde de tu escritorio. Estás inquieta, te sientes un poco valiente, crees que es hora de enfrentar tus miedos.
Te inclinas hacia abajo y sacas el móvil de la cartera, que ha estado efectivamente muerto durante unos días. Lo enciendes y te imaginas con anticipación ver cientos de llamadas perdidas y textos de Billy, Lognan u otros amigos distantes con los que no has hablado en mucho tiempo, tal vez incluso primos tuyos. Billy seguramente le dijo a sus padres, y sus padres le contarán a todos. Toda su familia probablemente está hablando de ti en este momento. No estás segura por qué te preocupas, porque ni siquiera te cae bien la mayoría de su familia, pero la idea de que todo el mundo hable a tus espaldas te genera una inquietante sensación en el estómago. Cuando revisas el móvil te sorprende de que solo hay un par de llamadas perdidas y textos de Lognan. Tu sorpresa se esfuma en una profunda sensación de alivio, así como cuando lees los mensajes de Lognan. Lognan. Billy me contó lo que pasó. ¿Starbucks? Parpadeas ante su texto, que parece inusualmente tranquilo, incluso para ser Lognan. Le contestas. No puedo en el almuerzo. Becky trabaja hasta tarde. ¿Starbucks después del trabajo? Lo normal sería verte con Lognan para el almuerzo, por supuesto, pero no hoy. Tienes otros planes. Planes de los que estás demasiado avergonzada para contarle. Un segundo después, recibes su respuesta. Lognan. Ok, cuídate. Una vez más suspiras aliviada, sin saber por qué. Pensabas que tu mundo se desmoronaría. Tal vez no es más que esto. Ahora las cosas no parecen tan malas como pensabas. Pasas el almuerzo sentada en tu escritorio. Miras a tu alrededor la oficina vacía. Todo el mundo ha ido a almorzar. Ahora es tu oportunidad. Sacas el teléfono de nuevo de la cartera y abres el navegador de internet. Así. Puedes hacer esto en la computadora que está delante de ti, pero algo te dice que te podrían despedir. Te aseguras de que el móvil esté en silencio antes de pulsar play. Miras en silencio mientras dos mujeres rubias están por alguna razón ya desnudas y besándose. Te desplazas en tu asiento un poco. No es complicado hasta ahora. Siempre quieres besar a Rebecca. Cuanto más progresan, das una mueca de decepción. Parece tan forzado y armado. Esto sinceramente no está ayudándote para nada. Intentas imaginarte a ti misma como una de las mujeres, pero sientes vergüenza ajena. Estás a punto de detener el video cuando la rubia de pelo más corto se inclina y cierra su boca sobre el centro de la otra mujer. Es entonces cuando se ve en su cara. Afloja la mandíbula, sus ojos se abren. Hay algunas cosas que simplemente no se pueden fingir y se muerde el labio con entusiasmo. Detienes el video y sales del navegador, limpiando el historial solo para estar segura. Estás desesperada por ver esa mirada en la cara de Rebecca, pero lo más importante es que quieres ser la causa de esa mirada en la cara de Rebecca. Abres los mensajes y escribes uno a Rebecca. Becky, te acompaño a casa después del trabajo. Sé que estarás trabajando hasta tarde, pero voy a estar en Starbucks con Lognan. Solo mándame un texto cuando estés casi terminando. Intentas despejar tu mente de la mujer rubia extraña que tenía sus piernas abiertas y su cabeza hacia atrás de placer. El móvil vibra y distrae tus pensamientos. Ok, preciosa. Tengo una pregunta. Sonríes estúpidamente mirando el móvil. Cada vez que te llama así, hace que tu ego se infle alrededor de 10 veces más de su tamaño normal. Seguro.
le respondes. A los pocos segundos ella te responde: ¿qué es exactamente lo que ibas a hacerme de cenar? Mira su texto brotándote una emoción del estómago. No sabes si es lo que sientes o si estás estimulada por lo que acabas de ver, pero de repente piensas en todo lo que quieres hacer con ella, hacerle, y decides sobre la única respuesta apropiada que te puedes imaginar. Lasaña. Le escribes. Sonríes con satisfacción hacia el móvil y lo dejas a un lado del teclado. Al final del almuerzo no recibes ningún mensaje como respuesta y la gente está llenando de nuevo la oficina. Te preguntas si no estás yendo demasiado rápido y luego te respondes por ti misma: es solo Rebeca. Te encoges de hombro y vuelves al trabajo. Ya casi es hora de que te vayas a casa y tu jefe, el señor Hong, se acerca a tu mesa y te da un golpecito en el hombro. A mi oficina, dice con sencillez, y se da la vuelta caminando de regreso a dicha oficina. Tragas saliva de repente y sientes cómo se encoge tu hombro. ¿Sabía lo que veía a la hora del almuerzo? Entras a su oficina y te sientas frente a él, que se endereza la corbata y cruza las piernas, como considerando por un momento. ¿Hay algún problema?, preguntas. Sí, dice simplemente. Sarocha, estoy preocupado por ti. El viernes por la mañana recibí una llamada telefónica de tu novio diciendo que estabas en el hospital debido a razones de salud mental y que no vendrías al trabajo. Sientes un incómodo frío resbalar por tu cuerpo y tus mejillas se vuelven rojas de vergüenza. Él está mirándote como si fueras una persona diferente. No hay casi simpatía allí y no te gusta. Él piensa que estás loca. Quiero que te tomes un tiempo. Balbuceas un poco. Sus palabras te sorprenden más porque suenan a una sugerencia. No esperabas esto. En realidad estoy de acuerdo, dices. Tenía la intención de pedirle 2 semanas de vacaciones. Pero, señor, después de eso, solo quiero volver a la normalidad. Estoy tomando medicamentos y honestamente mi trabajo no ha sido afectado, dices con firmeza. Su rostro de piedra se divide en una sonrisa y asiente con la cabeza. Confío en ti, Sarocha. Necesito un equipo sano y eres la mejor de este piso. Gracias, señor. No te esfuerces demasiado. No dejes de tomar esas vacaciones, pero, Sarocha, esto es una orden. Sientes otra oleada de alivio. Te pones de pie de la silla y le agradeces. Señor, pregunta sintiendo curiosidad por algo. ¿Se ha comunicado con Billy? Él es mi contacto de emergencia. Sí, asiente con la cabeza. Quiero cambiar eso, dice sin vacilar a pesar de que tu estómago vuelve a girar debido a los nervios. Sacas una nota adhesiva amarilla de su escritorio y anotas el número de teléfono y dirección de Rebeca. Quiero que esta persona sea mi contacto de emergencia a partir de ahora. Ok, dice curiosamente, tomando la nota de tu mano. Miras que sus viejos labios murmuran el nombre de Rebeca en voz baja. ¿Quién es esta persona?, te pregunta. Mierda. Se puede decir que no está siendo entrometido. Es solo curiosidad. Una compañera de piso. Fuerzas una sonrisa por su pregunta. Actualmente estoy residiendo en esa dirección. ¿Eso es todo?, le preguntas desesperada por salir de ahí,
antes de que él haga más preguntas. Él asiente con la cabeza y gira rápidamente sobre los talones, tomando el perno de la puerta. El día termina. Al salir del edificio de tu trabajo, miras al otro lado de la calle. Tu estómago se agita un poco. La sola idea de que Rebeca esté justo allí te hace irracionalmente feliz. Te das la vuelta y comienzas a caminar, aunque solo debes ir hasta Starbucks, que está cerca. A mitad de camino, el cielo ya comienza a oscurecerse. Tan pronto como abres la puerta, detectas a Lodnan en una mesa cercana, con una sonrisa simpática, y ya ha pedido un café por ti. Sonríes sintiéndote aliviada y cansada cuando te desplomas en la silla frente a ella. Tomas un sorbo de café y suspiras, relajándote en la silla. ¿Qué hizo Billy? ¿Qué te dijo? Haces aprensión. Lodnan mira hacia abajo y agita la taza. No mucho. Me llamó llorando. Casi no podía entender lo que estaba diciendo. Dices, sintiendo relajado tu estómago hoy por primera vez. Solo dijo que te sorprendió con otra persona y que te habías ido. Yo estoy preocupada por él. Me colgó el teléfono y cuando iba a llamarlo, no contestó. Asientes lentamente. ¿No dijo nada más?, le pregunta sorprendida. Lodnan niega con la cabeza. No, por supuesto que yo ya sabía con quién te encontró, pero él no dijo nada más. Sientes alivio, una vez más. Bonito chupetón, dice secamente. Mierda. Pensaste que tu cabello lo ocultaba. No era tan notorio antes y esperas que tu jefe no lo haya notado. Antes de empezar, Lodnan, no quiero un sermón. ¿Bien? Sé lo jodido de todo esto. Está bien, pero quiero que sepas que no estoy de acuerdo. Se está aprovechando de ti. Estás confundida y sintiéndote vulnerable y se ha puesto para estar en una posición de poder, disfrazando que te va a ayudar. Ella me está ayudando, insistes. ¿Cómo? ¿Empujando su lengua hasta tu garganta? Lodnan dice con una ceja levantada. No, dices lentamente. Eso lo hace después de que me ayuda. Le sonríes. Ay. Lodnan solo gime y te voltea los ojos. Tu sonrisa se desvanece un poco y buscas los ojos color café de Lodnan. Esto va en serio con ella, Lodnan, dices en voz baja. Ella larga un suspiro de exasperación y asiente con resignación, como si dijeras todo lo que ella ya sabe. Yo sé, pero no quiero que te hagan daño. Sonríes y vas a decirle algo, pero el zumbido de tu celular dentro de tu bolso te interrumpe. Levantas un dedo en forma de disculpa y ves en la pantalla que es Rebeca quien te llama. Hola. Sonríes al auricular y ya puedes sentir la mirada de Lodnan quemando tu cara. Hola, Rebeca dice al otro lado y su voz suena diferente. ¿Todo bien?, le preguntas tomando otro sorbo de café. Rebeca tararea y no hay tono de broma en su voz. Es solo que te he estado extrañando todo el día. Parpadeas. El énfasis que puso en extrañando es extraño, casi como si fuera un eufemismo que otra cosa. ¿Ah, sí? Exhalas y de repente tu interior está agitándose. Sí, he intentado imaginarte aquí. Me imagino conversando contigo, pero luego me imagino otras cosas, dice ella, y da un fuerte suspiro que penetra profundamente en tu oído y te da escalofríos. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo, Frin?, dice calmadamente. Tartamudeas. Tu corazón comienza a latir salvajemente.
No, dejas escapar. Sientes que tu cara se sonroja. Por supuesto que sabes lo que significa, pero a Rebeca también le gusta jugar y se burla muchas veces de ti. Ella te da una deliciosa risa profunda y baja que te inquieta y al mismo tiempo te excita. Déjame ponerlo de esta manera. Respira en el teléfono y casi tienes que hacer un esfuerzo para escucharla. Se siente el latido de tu pulso contra tu garganta y tu corazón. Quiero que vengas aquí, te acuestes en este sofá y dejes que extienda mis piernas por encima de ti. Quiero estar sobre ese hermoso rostro tuyo y acabar una y otra vez en tu boca. ¿Es lo suficientemente claro para ti? Jesucristo. Toda la sangre en tu cuerpo se fue a tus mejillas y entre tus piernas, golpeando e hirviendo acaloradamente debajo de tu piel. El móvil se desliza de tu mano debido al sudor y logras cogerlo justo a tiempo antes de que golpee el suelo. Te aseguras de que no hayas colgado accidentalmente y algo temblorosa te lo llevas a la oreja de nuevo. Estaré allí en un minuto. Quiero decir, estaré en un minuto y... Dejas de tartamudear estúpidamente cuando te das cuenta de que ya te colgó. Se termina la llamada y te sientas en tu asiento con la mirada perdida sin decir nada. Tu cuerpo entero está temblando. Yo me tengo que ir. Hablas entre dientes poniéndote de pie sin pensar. Acabas de llegar. ¿Segura? ¿Estás bien? ¿Qué quiere Rebeca? Lognan te pregunta. Te das la vuelta y parpadeas mirándola. Acabas de recordar que ella está aquí. Si yo voy, quiero decir, bien. Niegas con la cabeza. Tengo que hacerlo rápido. Quiero decir, me refiero a ir. Me tengo que ir rápido. Dices y entras en un trance caminando hacia la puerta sin siquiera tomarte un segundo para dar un vistazo detrás de ti. No estás segura de cómo te sientes, ni si comprendes a lo que te enfrentas, pero en el fondo sabes que esto es excitante. Tu corazón se acelera y golpea todo tu pecho. El aire frío te golpea en la cara y te detienes en la acera por un segundo. ¿Quieres hacer esto? En realidad sientes una leve sonrisa en tu rostro. Sabes que una cosa es segura. Esta noche ha dado un giro interesante.